Santiago capítulo 5, versículo 12 al 20, vamos a ver, este es el último estudio de esta carta de Santiago que vamos a estar mirando en este domingo. Y Santiago usa estas palabras para darle las últimas recomendaciones a la iglesia de Cristo Jesús, pero no solamente a la iglesia de ese tiempo a la cual Santiago le escribía en su corazón, sino a nosotros como iglesia en esta ciudad donde estamos. Ahora, no solo les da recomendaciones, sino también mandamientos de parte del Señor de cómo deben de seguir creciendo en esa relación con su Dios y con su Salvador Jesucristo. Vemos la conexión que hay entre este verso que vamos a ver en el versículo capítulo 5, el versículo 12, en cuanto al versículo anterior del versículo 10, donde les habla, y del versículo 7 al 10, donde les habla o nos habla de que debemos de ser pacientes, de que no solamente debemos hablar por hablar, de usar palabras a la ligera. Vean el versículo 12. El versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vean estos versículos. En el versículo 12, por eso les habla, dice, no usen palabras a la ligera. Cuando como hermanos, como hijos de Dios, no deberían de jurar, sino que su palabra fuera suficiente para poder hablar a los demás y dar testimonio de que Dios estaba en sus vidas, de que su sí fuera un sí, y cuando ellos dijeran no, es no. Y les dice la razón por la cual no deben hacerlo, para que no caigan en condenación. Ahora, ¿qué significa esa frase? Vean de nuevo, pero sobre todo. Vean cómo comienza ese versículo. ¿Sobre todo qué? Sobre todo lo que ha venido diciéndoles. Sean pacientes. Sean pacientes unos con otros. Una de las características en el tiempo en el que vivimos es que vivimos en una generación donde no hay paciencia, se quiere todo al instante. Y no hay forma en que alguien tenga paciencia si no pasa a través de aflicciones y tribulaciones. No hay otra forma de saberlo. Ahora, cuando les dice sobre todo, significa para ellos como hijos de Dios, les está diciendo, pongan atención, escuchen, no se distraigan, es lo que les está diciendo. Sobre todo, ¿por qué? Por lo que les va a hablar son las últimas palabras de esta carta. Son las últimas palabras de esta carta donde se va a dirigir hacia ellos. Ahora, es interesante que Santiago
usa estas palabras, no están escritas todavía de parte de lo que Jesucristo ha escrito. Sin embargo, Santiago usa estas palabras para poder recordar lo que Jesucristo les había dicho en Mateo capítulo 5, aunque no estaba escrita esta palabra. Solamente recordaba lo que su Señor le había dicho, lo que Jesucristo había dicho en esas palabras. Jesucristo le dice en Mateo capítulo 5, dice, pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Lo que el Señor les habla es, no tengan que estar jurando y prometiendo, voy a hacer esto, sino que su palabra cuente, amén. Porque su palabra representa ¿a quién? A Dios. Un hijo de Dios representa es embajador del reino de Dios sobre la tierra, de quién Dios es. Hoy en día a lo mejor alguien puede decir una palabra y enseguida decir, Safis, no dije nada. Me retracto. Esto, ¿saben qué? Cuando una persona dice una palabra así, su palabra no vale nada. Así que la siguiente vez cuando les diga algo, ni cuenten con esa persona. ¿Por qué? Por eso, si debe haber algo en cuanto a las palabras de un hijo de Dios especialmente, es que tienen valor, amén. Si usted dice algo, cúmplalo. Aunque tenga que pasar un pesar por ello, cúmplalo, porque ya su palabra lo ha dicho. Como dice en otras de las escrituras. Ahora, cuando Santiago dice estas palabras, les está diciendo lo mismo que les dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Que su sí sea un sí y su no un no, porque si no, viene del maligno. O hay condenación, dice Santiago. No dice exactamente las palabras. Ahora tomen en cuenta, no hay escrituras. Hasta este momento no hay lo que nosotros tenemos, lo que es la Biblia completa. Para Santiago no hay eso. No tiene la escritura todavía, tiene el Antiguo Testamento, pero no tiene el Nuevo Testamento, las palabras que dijo Jesucristo. Quiere decir que Santiago ponía atención a lo que Jesús decía. Y qué importante para nosotros poner atención, amén. Qué importante para nosotros, no solamente que nuestros cuerpos estén físicamente en un lugar y nuestra mente en otro lugar. Porque podemos estar pensando otras cosas en otro lugar. Estar físicamente ahí, pero nuestra mente estar en otro lugar. Y esto nos dice mucho de lo que es tener no solamente nuestro corazón, sino el oído listo para poder escuchar lo que Dios nos habla para aplicarlo a nuestra vida, primeramente. Segundo, para llevarlo a nuestro hogar. Debemos de llevar la palabra a nuestro hogar. Y tercero, debemos llevar la palabra a las demás personas. No solamente es recibir y decir, me voy, me acuesto y tengo un día excelente. No, es para compartir de Cristo Jesús. Es para compartir con lo que vamos aprendiendo. Bienaventurado el que toma su pluma y escribe, porque recordará más. ¿Sí? Cuando una persona recuerda lo que Dios va hablando, ¿quién de los que están aquí recuerda lo que miramos la semana pasada? Esta semana les preguntaba a algunos nos juntamos los varones los jueves y hacían la pregunta, ¿quién recuerda la escritura que miramos la semana pasada? Y solamente unos cuantos recordaban la escritura. ¿Por qué? Porque en veces nuestros cuerpos están físicamente en un lugar, pero nuestra mente está en otro lugar.
Vemos aquí en Santiago recuerda las palabras de Jesucristo a pesar de que no las tenía escritas. No podía tener el privilegio que nosotros tenemos de ir a la palabra de Dios. Ahora cuando debemos, una vez más, cuando debemos estar escuchando la palabra es para poder enseñarla, aplicarla a nuestras vidas, enseñarla en nuestros hogares y también para poder enseñar a otras personas de lo que Jesucristo es. Hay un ejemplo de cómo alguien puede poner atención a lo que los demás dicen. Es interesante. Ahora, escuchen esto. Aun cuando alguien enseñe algo y se equivoque, aun cuando alguien enseñe algo y se equivoque sobre algo, que podamos tomar a esa persona y enseñarle de una manera correcta, cuidadosamente, para que pueda caminar mejor en su relación con el Señor. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 18 de un hombre llamado Apolos, que estaba en Éfeso. Dice la palabra de Dios que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y dice la Escritura que tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque no exactamente como eran las Escrituras, así que cuando lo escucharon Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. De tal manera que él fue de Éfeso a Acaya y de ahí los hermanos le animaron a que lo recibieran los discípulos. Y cuando llegó ahí dice que predicaba y hablaba públicamente de Cristo Jesús. Qué importante es tomar a alguien aparte, ¿verdad? No es ponerlo públicamente. Es importante poner atención de una manera prudente, sabia, cuando alguien se equivoque, cuando alguien no esté bien en enseñar algo de acuerdo a la palabra del Señor y tomarlo aparte. Eso se llama prudencia, eso se llama sabiduría. A exponerlo públicamente. Eso es lo más necio que alguien puede hacer. Ahora, me encanta, tomen el ejemplo de Priscila y Aquila. Aun cuando alguien se equivoque sobre algo, hoy en día es impresionante, ¿no? Se escribe en un medio social, se esconde detrás de una pantalla y ¿saben qué? Ni siquiera el valor tiene para poder decir, voy a enseñarle con humildad a la otra persona, como lo hicieron Priscila y Aquila. Pero vean eso, esto nos habla mucho en cuanto a Santiago. Santiago ponía atención. Hermanos, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir de Dios, pero también que nuestros oídos estén dispuestos. Y aun cuando escuchemos algo que no es de acuerdo a la palabra, podamos compararlo con la Escritura. Vean el versículo 13, versículo 13 ahí mismo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En veces pensamos que los cristianos siempre deben de vivir en la cúspide de la montaña, donde no hay problemas, donde no hay aflicciones, donde no hay dificultades, donde no hay diferencias. Eso no es la vida real ni de un cristiano y de alguien que no es cristiano. Fíjense cómo comienza. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Eso le está diciendo, hermanos, dentro de la iglesia también hay aflicciones. ¿Amén? Dentro de la iglesia también hay aflicciones. Ahora, lo que hace Dios a través de esa escritura en Santiago para nosotros como iglesia, en las iglesias
están llenas de personas que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Que hemos sido santificados en Cristo Jesús y estamos siendo santificados a través de su palabra y de su Espíritu. Ahora, cuando hay aflicciones, es maravilloso lo que hace Dios aquí. ¿Le creemos a Dios? Si le creemos a Dios, vamos a hacer lo que dice esta escritura. ¿Está entre vosotros alguno afligido? ¿Qué dice? ¿Haga qué? Oración. Haga oración. Pero ¿qué es más fácil? Muchas veces cuando alguien nos aflige o afligimos a alguien, la persona a la que se aflige va a hablar mal de la otra persona, en vez de hacer oración. Por eso Dios es maravilloso y si está alguno afligido, y si está afligido quiere decir que alguien lo ha afligido. Que alguien lo ha afligido. Por lo tanto, Dios lo lleva o nos lleva a través de esta escritura a poder hablar con Él. A poder hablar con Él. A poder expresarle a Dios sobre nuestra aflicción. Por eso le dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Alegre? ¿Enfermo? Esto nos dice que dentro de la iglesia también nos afligimos. También estamos contentos. También nos enfermamos. Pasamos dificultades iguales que los que no tienen a Cristo. Ahora, cuando alguien se enferme, llámele a alguien. Si usted conoce o usted está enfermo, no solamente se quede en la enfermedad, llame ahí a alguno de los líderes de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, para que vayan, lo unjan con aceite y Dios se ha glorificado al sanarlo. Ahora, si se enferma, por favor, comuníquese con algunos dentro de la iglesia. En vez de los que se enferman, dicen, nadie me visitó. Nadie supo que estaba enfermo. Y le dijo a alguien, no, es que no, Dios no va a hablar a través de sueños o de revelaciones, aunque puede hacerlo. Llámele al que está, a alguno de los líderes. Y ahora, en vez de no solamente estar enfermo, ahora está afligido porque dice, nadie me visitó, nadie me quiere. Nadie supo que estuve enfermo, ni un té me trajeron. Comuníquese con los demás. Comuníquese con si el pastor no le contesta, ¿saben qué? Comuníquese con alguno de los líderes de la iglesia. Le aseguro que tiene los números. Y si a lo mejor no le contesta ninguno, publíquelo. Díganle, ¿hay alguno de los ancianos de capilla que pueda venir a orar por mí? Están tratando de localizarlo, hermano. Pero comuníquese. En veces hay personas que están enfermas y no solamente están enfermas, ahora se afligen porque nadie los visita, pero no revelan lo que en realidad está pasando en sus vidas. La comunicación es bien importante. No solamente debe existir para los que estamos a cargo de la iglesia, sino también de parte de la iglesia. Vean lo práctico que es nuestro Señor al decirle y la sabiduría maravillosa de nuestro Señor que nos muestra a través de esta carta. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y cuando hace oración, decir, Señor, no voy a hablar precipitadamente. No voy a hablar por hablar. Sino simplemente voy a orar por aquella persona que me ha afligido. Quizá a lo mejor para nosotros esto sea difícil, porque en veces cuando alguien nos aflige, lo que queremos es queremos volvernos verbalmente contra el que nos aflige y darle un poquito de nuestro pensar. ¿No es cierto? La carne, nuestra naturaleza antigua, va a ver y le voy a mostrar lo que yo pienso. No lo haga. Primeramente, porque va a pecar contra Dios. 2, porque se va a seguir afligiendo.
se va a seguir afligiendo. No podemos continuar. Ahora escuchen esto y pongan atención en esto. Debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amén, sino contra potestades, contra huestes de demonios y ángeles caídos en los lugares celestiales. Nuestra lucha no es contra personas. Por eso no podemos continuar justificando nuestra tendencia de estar culpando a los demás con una guerra de palabras que claramente no es la solución. Es poder ir a Dios y decir, Señor, voy a hablar más con usted. La Escritura nos dice en su palabra de Mateo que debemos de llevar a nuestro Señor Jesús todas nuestras cargas. Traigan todas las cargas a mí, dice en Mateo capítulo 11, dice Jesucristo. Cuando estamos afligidos debemos de cuidar nuestras palabras entonces. Y al orar nos vamos a fortalecer nosotros y se va a fortalecer también la otra persona. En 1 de Pedro capítulo 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Efesios 6:18 dice, con toda perseverancia y súplica, orad y velad por los santos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, orad sin parar. Colosenses 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración. Lo miramos la semana pasada, el versículo 11, del versículo 7 al 11, 4 veces se menciona la palabra paciencia, pero la del versículo 11 es diferente, esa palabra que se refiere a los versículos anteriores, 7, 8, 9 y 10, donde dice paciencia, de ahí mismo ese capítulo 5, y es la palabra perseverancia. ¿Qué es ser perseverante? Ser constantes, continuar a pesar de todo. Debemos orar. ¿Está alguno alegre? No solamente dice, está afligido, ore a Dios. ¿Está alegre? ¿Qué dice? Cante. Cada año tiene su temporada de cosechar la siembra, ¿verdad? Luego de comernos lo que se guarda. De compartir con los necesitados, de salir y festejar, de llorar y derrumbar y de edificar, como dice Eclesiastés. Pero hay tiempos en que estamos alegres y que solo queremos cantar. Estamos tan gozosos que solo queremos expresar a Dios con palabras en canto nuestro agradecimiento a Él. Ahora, ¿qué debemos de cantar? No quiere decir, y escuchen esto y pongan atención en esto, no quiere decir que alguien está alegre, va a poner cantos del mundo. Va a decir, mira, el hermano está alegre. No. La Escritura nos dice cómo debemos de cantar. Los salmos nos dicen cómo debemos hacerlo y cómo debemos expresar nuestra alegría cuando estamos alegres. Salmos 33 dice, aclamad a Jehová con arpa, con salterio, cantarle con decacordio, cantarle con cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. El Salmo 92 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. El Salmo 149 dice, cantad a Jehová con cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos.
Alégrese en Israel, alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa a él cantadle. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. O sea, la palabra de Dios nos dice cómo debemos hacerlo. Cómo debemos de cantarle al Señor. El Salmo 144 dice: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. En otras palabras, nuestras vidas fueron creadas para adorar, para cantar, para exaltar, para bendecir, para agradecer, para servir solo a Dios. 20, 30, 40, 60, 70, 80 años o 90 años los que alguien pueda vivir serán una pizca en nada en la eternidad cantándole al Señor, adorando al Señor. Tendremos mucho tiempo para poder expresar la alabanza a Dios. Y allá los que no sepan cantar, sí sabrán cantar. Imagínense eso. Aquí a lo mejor alguien cuando quiere cantar y hasta pone la música bien fuerte, pero si apaga la música, si la apaga o le baja, ¿saben qué? Está todo desentonado. Pero un día podremos cantar al Señor. Imagínense, pulmones que no necesitan, o un cuerpo que no necesita oxígeno para poder seguir cantando, que no necesita agarrar aire, simplemente lo hará para el Señor y llegará y compondrá cantos eternamente para la gloria de Dios. Háganlo desde ahorita. Hay cantos, escuchen esto, incluso hay cantos dentro de la iglesia, dentro de las iglesias que ni bíblicos son. No se sabe si le está cantando a alguien o al amor que lo abandonó o a alguien más. No se sabe. No, pues el Señor sabe. Hay cantos que en realidad ni siquiera expresan a Dios, ni siquiera hablan de Dios. Nuestros cantos deben ser para la alabanza de Dios. Pablo les enseñó a los efesios cuando estuvieran en un espíritu de gozo, de alegría. Les dice en Efesios capítulo 5, les dice, ellos hablan entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantándole al Señor. Hay algo poderoso en la alabanza. Hay algo poderoso en la alabanza. Incluso Satanás aborrece que nosotros podamos cantarle al Señor. Señor, ¿puedo cantarle estos cantos? Quiero cantárselos a usted. Imaginen cuando están solos, para poder expresar su alegría de que ahora Jesús está en sus vidas, de que ahora que Jesús está en sus corazones. En los corintios que vivían en un desorden y traían el desorden de su pasado y querían ponerlo dentro de la iglesia, Pablo les habla y les dice cómo deben hacerlo. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Querían estar todos hablando en lenguas. Era algo así como el pentecostalismo en desorden. Que si alguien entra y dice, estos están locos, yo no quiero nada con eso. ¿Sí? O también empezaban a cantar en el espíritu, pero no cantaban en el entendimiento. Por eso Pablo le dice, cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Corintios, hagan todo decentemente y en orden, les dice. Ahora, cuando el sufrimiento, la aflicción es llevada a Dios en oración, escuchen esto. Cuando el sufrimiento, la aflicción es llevada a Dios en oración, produce en el corazón de aquellos que creen su palabra y se apropian de ella, produce el gozo del canto en nuestras vidas. Wow, Señor, estaba triste. Y después de hablar con usted, Señor, ahora quiero cantarle, a pesar de que estaba afligido. El proceso que Dios nos lleva a eso. Vean el versículo 14.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Una vez más, comuníquese. No espere que tenga una revelación divina de parte del Señor y vea igual que Pedro, ¿no? Que vea en un manto viendo, hey, agarra, mata y come. No, Dios no se va a expresar de esa manera. Llame, especialmente si tiene el celular, llame. Hermano, vengan y oren por mí. Ahora, ¿por qué dice, vayan los ancianos, los líderes, únjanlo con aceite? Y la oración de fe, vean esa parte. No solamente es orar, sino tener la fe de que Dios obrará. Declarar en el nombre de Cristo Jesús, creo en el nombre de Cristo Jesús, que al orar por ti ahorita estarás mejor en el nombre de Cristo Jesús. Y creerle a Dios. Porque la fe no solamente es para el enfermo, sino también para el anciano. También para los líderes. ¿Por qué? Porque si va y ora dudando, no vaya, por favor. No vaya y ore por esa persona. Si va a estar dudando, no vaya. Vaya, permita que, ¿saben qué? Mi fe es bien, no tengo fe. Aún como líder puede decir, no tengo fe. Mejor manden a alguien más. ¿Sí? Pero vaya con fe, creyéndole al Señor. Amén. Creyéndole al Señor. Ahora, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Esto nos dice que también los cristianos se enferman. Qué terrible, ¿no? Cuando ahora los pseudo profetas, pseudo apóstoles, ¿sí? Dicen, usted está enfermo porque no tiene fe. No tiene fe. No debe haber enfermedad. Entonces Pablo no tenía nada de fe. Tito no tenía nada de fe. Timoteo no tenía nada de fe. Erasto no tenía nada de fe. Así que cuando esas personas se levantan de esa manera y diciendo, no es a nada porque a lo mejor hay algo en su vida. Pudiera ser como lo vamos a ver. Ahora, cuando llama de ancianos, es la palabra en griego presbíteros, personas que están sobre la iglesia. Sobre la iglesia. En otras palabras, velan sobre la iglesia. Están al cuidado de la iglesia. Me llama la atención de que en Hechos 14, Pablo, cuando hace su primer viaje, deja ancianos en la iglesia. Deja no solamente una persona, deja a ancianos dentro de la iglesia. A líderes encargados. A Tito le dice y le encomienda sobre la iglesia de Creta, dice que escogiera ancianos para la iglesia. En otras palabras, Tito, no te quedes trabajando solo, le dice a este joven. Escoge ancianos dentro de la iglesia. Los ancianos establecidos dentro de la iglesia estaban ahí para las necesidades, o los líderes, algunos otros lugares le llaman líderes espirituales o para las necesidades físicas, pero debían ir y orar y ungirlo con aceite. Ahora se sabe que el aceite de olivo tiene propiedades curativas y usaban el aceite de olivo en ese tiempo. Pero yo creo que también no solamente es en cuanto a las propiedades curativas, sino también hay algo especial cuando una persona tiene el contacto físico sobre la persona enferma. O sobre la persona enferma tiene el contacto físico sobre alguien que va y ora por él. Si recuerdan aquella mujer que tenía el flujo de sangre, ¿qué decían sus palabras? Si tan solo que tocare. ¿Por qué? Hay algo sobrenatural, poderoso, cuando alguien se extiende
y es tocado por alguien. Así que cuando les piden que a los ancianos vayan y oren, no ore por teléfono. Dese el tiempo. Si sabe de algo, de alguien, tome el tiempo para ir a orar por esa persona. Tome el tiempo para poder llevar aceite y ungirlo con aceite y pedirle, Señor, usted obrará de una manera especial. Usted va a traer gloria a su nombre. Y cuando alguien le diga, y a lo mejor Dios obre de una manera especial, y haber orado por esa persona, y el Señor lo ha sanado, y tal persona vino y oró por mí, esa persona, ¿saben qué? Dele gloria a Dios, no a la persona. Amén. Porque es Cristo el que se debe recibir la gloria. Es el Señor el que debe recibir la gloria de ello. Ahora, vean lo que sigue diciendo su palabra. No solamente era tocar el manto de aquella mujer. En Hechos capítulo 19 dice que llevaban los enfermos de diferentes enfermedades. Dice que llevaban los pañuelos con Pablo y dice que los tocaban Pablo y cuando lo llevaban a los enfermos, dice, todos eran sanados. Así dice la Escritura. Así que necesitaban un punto de contacto para que esa fe saliera y creyeran a Cristo Jesús. Ahora, la sanidad física es solamente el alivio o la extensión de días, meses o años para que la persona crea y sus pecados sean perdonados a través de Cristo Jesús. Si alguien es sanado pero no recibe a Cristo Jesús, se va a perder su cuerpo eternamente en el infierno, su alma en el infierno, hermanos. De nada sirve, amén. Por eso, vean lo que sigue diciendo. Vean lo que sigue diciendo ahí en los versículos que acabamos de leer. Llame a los ancianos, oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe le salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Cuando alguien es promiscuo, cuando alguien vive una vida inmoral sexualmente, cuando alguien está en drogas, en alcohol, con vicios, es obvio que se va a enfermar. Es obvio que se va a enfermar. Posiblemente es interesante la manera en que lo escribe Lucas, el doctor, el único gentil que escribe un evangelio. Cuando describe a aquel hombre que descolgaron, recuerdan a sus amigos por el techo para que el Señor lo tocara, esperaban que el Señor lo sanara inmediatamente. Y en cuanto lo miró, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Posiblemente estaba en aquella situación por alguna enfermedad venérea, por alguna enfermedad que lo había dejado paralítico en ese sentido. Y lo que más necesitaba él era el perdón de pecados. Lo que más necesitamos es el perdón de pecados. Y lo hemos obtenido en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, por eso debemos estar examinándonos a nosotros mismos. Hoy en día, la ciencia, hay verdadera ciencia y hay ciencia que no es ciencia para nada. Yo creo que en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Pero la ciencia dicen que el alcoholismo es una enfermedad. No es una enfermedad. Es un pecado, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Las drogas, dicen, es una enfermedad. Falso, es pecado. La palabra le llama en la Escritura hechicería. Y la palabra hechicería viene de una palabra donde viene droguería. Personas que usaban drogas para poder entrar en un nivel espiritual donde muchas veces eran poseídos por demonios. Así que cuando alguien se expone a las drogas, ¿saben qué? Abre la puerta para poder ser poseídos por demonios.
Es pecado. Por eso el Salmo 139, debemos nosotros, como hijos de Dios, aún como hijos de Dios, aún cuando pasa algo en nuestras vidas, debemos hacer lo que dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es importante estar reevaluándose con la palabra de Dios. Señor, en veces pienso que estoy bien, pero a lo mejor no estoy bien, Señor, en esa situación. Ayúdeme, Señor, en esta situación por la que paso. Vean los versículos 16 y 18. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Ahora, ¿creen que hay poder en la oración? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando con Dios? ¿Creen que Dios escuchará las oraciones nuestras a pesar de las luchas que podamos tener? Amén. Vean ese ejemplo que pone Elías. Elías, yo me imagino que cuando llegó Santiago allá al cielo, Elías le dijo, Elías, la regaste. Porque yo en el Antiguo Testamento era el superhombre, el supersanto. Si bien no tenían nada que hablaran mal de mí. Y tú escribes esto. Tú estás escribiendo esto. Dices que eras hombre de pasiones, igual que nosotros. ¿A poco creen que cuando en realidad, como hijos de Dios, hacemos algo que no agrada a Dios? Por eso dice, confiesen los pecados unos a los otros. ¿Ustedes creen que Dios se agarra la cabeza y dice, ay, ya me falló este? ¿Ustedes creen que eso le acaba con la vida de Dios? No. Él sabe. ¿O no escucha o no escuchamos nosotros los padres a nuestros hijos a pesar de los errores? Papá, mamá, ¿no lo escuchan ustedes? ¿Tienes un tiempito? Sí, escuchamos. ¿Cuánto más un padre que es puro y santo y amoroso y justicia también, como nuestro Padre Celestial? Ahora, ¿qué había en el corazón de Santiago cuando le dice que confiesen sus pecados? ¿Quiere decir que tenemos que andar diciendo nuestros pecados unos a otros? ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir que tenemos que abrirnos ante todo? ¿Ante todos? ¿Quiere decir eso? No, no quiere decir eso. No quiere decir que se abrirá ante todos con los pecados que a lo mejor esté batallando o tenga, sino que el hermano ofendido y el ofensor deben orar uno por el otro confesando sus pecados. El hermano ofendido y el ofensor deben confesar sus pecados. Por eso es importante tratar de estar a cuentas con una persona. ¿Por qué? Porque eso libera a la persona que es ofendida y al ofensor. Pero cuando la persona no quiere del otro lado, pues ya es del otro lado. O sea, ya alguien tiene que tomar la parte. Decir, ¿sabe qué? Es esto otro. Pero si la otra persona no quiere escuchar, se debe orar solamente y pedirle al Señor. Y estar orando, seguir orando por esa persona. Así que el hermano perdonado ora por su otro hermano que lo ofendió, el cual voltea y agradece a Dios por la misericordia que le ha mostrado a través de su hermano, que lo ha perdonado y que ora por él.
Hay una gran verdad, una gran sanidad cuando esto sucede. ¿Qué sucede cuando los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, confiesan sus pecados unos a los otros? Comienza el proceso de sanidad. Escuchen esto, aún dentro de los matrimonios. Cuando hay problemas, dificultades, dice, perdóname, comienza el proceso de sanidad. Mientras dice, no te perdono, no hago esto, no hay sanidad. No hay sanidad. Comienza la vida de los creyentes en Cristo cuando aplican la palabra del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Y sabemos que somos justos por Cristo, amén. Por Cristo. Vean los versículos 19 y 20 y terminamos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En estos dos versículos Dios se encarga y se dirige a nosotros con una responsabilidad colectiva como iglesia, que debemos de tener los hijos de Dios en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No solamente debemos de confesar los pecados los unos a los otros con el ofensor o el ofendido, el agraviado, sino debe de buscar el apoyarse y cuidar entre sus hermanos. Si alguno de vosotros se ha extraviado, dice. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Está alguno de vosotros enfermo? ¿Está alguno de vosotros extraviado? ¿De qué dice ahí? ¿Extraviado de qué? ¿Qué dice ese versículo? Extraviado de la verdad. De la verdad. Es decir, que los creyentes deben ser responsables por el estado espiritual de los hermanos que se han salido al andar errantes en el mundo. Pablo lo escribe a los hebreos en el capítulo 3, versículo 12 al 15. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Dónde van a estar errantes y extraviados los hermanos o personas que se apartan? ¿De qué van a estar errantes? De la verdad. De la verdad. Van a ser ajenos a la revelación de Dios. Cuando el Señor escribió a las iglesias en el libro de Apocalipsis, les escribió a las personas que estaban dentro de la iglesia, no a los que estaban fuera. Y si ponemos atención en esas cartas, es interesante la manera en que se dirige a cada iglesia. Tenían muchos problemas. Unos tenían problemas de idolatría, otros de avaricia, otros de inmoralidad, otros eran permisivos con el pecado. Otros, era increíble las diferencias que había de desigualdad entre ellos. Habían dejado a Dios, otros se habían abandonado a Dios, seguían con los programas dentro de la iglesia, pero no pasaban tiempo con Cristo Jesús. Habían abandonado su primer amor, que era Cristo. Pero el Señor se dirige a la iglesia que está en cada lugar. Se dirige a la iglesia que está en cada lugar. No se dirige a los que están fuera. Por eso les habla y les dice, cuídense unos a los otros. Si alguien se ha extraviado y se ha alejado de la verdad, traten de alcanzarlo para el Señor. Ahora, si está yendo a otra iglesia, déjenlo que vaya a otra iglesia. Amén. Porque la iglesia de Cristo no es Capilla Puerta del Manzano. La iglesia de Cristo son todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en cualquier denominación. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Pero si hay algo que se tiene que arreglar, pues deben de confesar sus pecados. Por eso en el capítulo 3, versículo 14, lo describe ahí en mismo Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad.
Cuando alguien tiene celos sobre algo y no deja que Dios sobre, que el Espíritu de Dios sobre, ténganlo por seguro que no está en la verdad. Es lo que dice la Escritura. Una vez más, cuando comienzan celos, contienda, jactancia, yo hago esto, yo soy esto, yo ayudo esto, yo. Es simplemente jactarse. ¿Qué dice la Escritura? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda o viceversa. Amén. No se tiene que proclamar. Se tiene que hacer las cosas para la gloria de Dios. La palabra extraviarse, y termino con esto. La palabra extraviarse en el griego es la palabra griega, planao, de donde viene la palabra planeta, o donde viene la palabra planear. Cuando alguien se sube en esos y empieza a planear. Y lo que les está diciendo Santiago, les está diciendo que sus vidas no estén solamente volando, sin rumbo. Están en el espacio. No hay un rumbo en la vida. No hay nada. En vez de podemos saber que cuando alguien está errado, si alguien se ha extraviado, es la palabra errar o extraviado, simplemente va a andar en otro rumbo. Y alguien es interesante porque la palabra de Dios nos dice que alguien lo hizo también. Demas me ha desamparado, le dijo Pablo, yéndose al mundo. Es lo que muchos hacen. Andan, ¿cómo? Planeando, errados. Quiero que podamos terminar con lo siguiente. Escuchen esto y pongan atención. La palabra de Dios en esta carta es algo bien maravilloso. Tal grado de que si podemos resumir todo con esas palabras, Dios quiere que el poder del Evangelio de Cristo Jesús se manifieste a través de nuestras vidas al poder externalizar lo que Dios es en nosotros. De que aún nuestras palabras, nuestros testimonios, pueda ser ejemplo para el mundo y ejemplo para aquellos que no conocen al Señor, del poder que tiene Dios a través de nuestras vidas y de cómo hijos de Dios pueden arreglar cosas sin tener que acudir al mundo para ello. Amén.